Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos ahora, hermanos, a entrar de lleno ya al tercer dogma mariano, la Inmaculada Concepción de María. No sin antes encomendarnos a nuestra Madre Santísima, pidiendo a ella su intercesión en favor de nosotros. Invoquemos el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia a nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entramos de lleno entonces a la siguiente indicación, el tercer dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bien, comenzamos por la definición de este dogma y junto con el último, que es la Asunción de María a los cielos, fue proclamada directamente por un papa, no un concilio como los otros dos, sino por un papa, ratificando así la autoridad en la fe, y no dentro de un concilio ecuménico como los otros dos anteriores. Por eso los protestantes y ortodoxos se han opuesto a tomarlos como norma de fe. Sin embargo, la afirmación dogmática papal no fue por un simple capricho. En el caso de la Inmaculada, el Papa hizo una consulta por carta, a la cual respondió la mayoría de los obispos en forma afirmativa, además de la historia de la teología sobre la Inmaculada, que estudiaremos más adelante. Pero entonces, vamos ahorita a entrar a la explicación teológica del dogma de la Inmaculada Concepción, y más adelante estudiaremos la cuestión de la Asunción de María. El dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María se refieren directamente más a María por sí misma. Acordémonos que en los capítulos anteriores, sobre todo en la introducción, les decía que los primeros dogmas van en torno al centro, que es Cristo, y estos otros dos directamente a María. Aunque también, pues tiene, obviamente, también tiene su repercusión con referencia a Cristo y a la Iglesia. Sin embargo, no muestran a primera vista esa relación. A primera vista no se alcanza a percibir la relación con Cristo, con el Cristo en el centro o con la Iglesia, sino simplemente se ve como solo a María. Pero bien, vamos a ir descubriendo que tanto los dogmas, los dogmas anteriores, los dos anteriores, hablan siempre con relación a Cristo y a la Iglesia. Estos, como son más marianos, más dedicados a María, parece que no se ven tanto Cristo como la Iglesia, pero sí tienen una relación con ello. Bien, vamos a la explicación teológica del dogma. Lo que significa este dogma es exactamente lo siguiente: que la Virgen María, desde el momento que fue concebida ella, es decir, que las dos células que formaron su ser, la del Padre como de la Madre, se unieron en una sola, en el útero de su madre. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Además, implica que ella permaneció sin pecado durante toda su vida, lo cual los ortodoxos llaman
la panagia, es decir, toda santa, ¿verdad? Entonces este es, digamos, un primer acercamiento, ¿verdad? En la que María fue concebida desde las dos células de su padre y de su madre. Bien, esta definición dogmática tiene entonces dos aspectos fundamentales. Uno que es de contraste, es decir, la Virgen María no tuvo pecado, y otro es de afirmación. La Virgen María, por tanto, estuvo llena de la gracia de Dios y siempre se mantuvo en gracia. Entonces hay dos cosas. Una, que María no tuvo pecado, y la otra es que siempre se mantuvo en gracia, es llena de gracia. En la visión ortodoxa, la Iglesia ortodoxa, sobre todo todas las iglesias de Oriente, se enfatizan más sobre el segundo aspecto, el de la gracia. En la visión occidental católica, la nuestra, se resalta la ausencia del pecado original. Entonces la visión protestante es más negativa aún. No aceptan el dogma, en realidad no definen a la Virgen que tuvo pecado, pero tienen tendencia a minimizar a la Virgen María y por lo tanto a considerarla en todo igual que los demás. Entonces, en esa visión ortodoxa, la Iglesia ortodoxa plantea más el tema de la gracia, la Iglesia católica plantea un poco más el tema del sin pecado concebida. Y el mundo protestante concibe totalmente negativo todo aspecto de la pureza de María, sino más bien se va por el ambiente de que pues, fue madre, muchos hijos y demás, como ya lo sabemos, de lo que nos dicen o nos refieren la Iglesia protestante. Bien, la Iglesia siempre ha considerado entonces en algo especial en la Virgen María, y por ese culto de veneración que se hace a los santos. En el caso de la Virgen se llama hiperdulía, en cambio en los santos se llama dulía, porque es un culto especial. En el rito ortodoxo, que prácticamente mantiene las mismas creencias que los católicos, se nombra a la Virgen a lo largo de toda la liturgia. A cada momento que se hace una oración en la Iglesia católica, se nombra varias veces durante la misa, como en el Yo Confieso, cuando dice: y por eso ruego a Santa María siempre Virgen. También se nombra en la plegaria eucarística, cuando se hace memoria de los santos, y en el credo se nombra a la siempre Virgen María. Entonces, en nuestra boca, en nuestra oración, en nuestros quehaceres cotidianos, siempre está la Virgen María, indudablemente, ¿no? Lo especial que tiene María respecto a los demás cristianos es, además de ser la madre del Mesías y Señor, el hecho de nunca haber tenido mancha de pecado. Este estado de gracia que nunca perdió María le hace estar en una posición especialísima respecto al resto de la humanidad. Cuando Eva cayó en pecado para escuchar la serpiente, entró el pecado en el mundo y todos los seres humanos están afectados por ese pecado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, y de alguna manera quedan manchados desde el momento de ser concebidos. No significa que tengan culpa del pecado cometido por sus antepasados, pero sin embargo, por solidaridad humana, por pertenencia a la familia humana, son afectados por ese pecado y quedan manchados. Entonces, venimos manchados no por el que el pecado se nos haya estado transmitiendo, sino por esa solidaridad con la humanidad. Pero siendo familia humana, compartimos esa afección del pecado y quedamos manchados, pero por medio del bautismo quedamos limpios de ese pecado, ¿verdad? Entonces el bautismo limpia el pecado limpia del pecado a quien lo recibe desde el mismo instante de su concepción. Por eso, el bautismo limpia del pecado a quien lo recibe y al mismo tiempo le da la gracia de Dios. Entonces, en cuanto un niño o un catecúmeno es bautizado, en ese momento queda limpio del pecado y recibe la gracia de Dios. Se puede decir que María recibió lo que se recibe en el bautismo desde el mismo instante de su concepción, ¿verdad? Lo que sucede con un niño o un catecúmeno, María lo recibió desde el momento de la concepción. Por eso ella fue preservada de la mancha del pecado original y había permitido entrar Eva. Por medio de Eva entra el pecado, pero por María el pecado queda fuera.
En ese sentido es la nueva madre de los que viven por Cristo, la nueva Eva, pero también es madre de la nueva creación, aquella que va a estar libre del yugo del pecado. Y es nuestro ejemplo a seguir. Para poder alcanzar el cielo necesitamos tener esa figura de María como ejemplo a seguir. María también recibió este privilegio, ¿verdad? Ese privilegio de ser la madre de todos los hijos que buscan al Hijo de Dios. Entonces María recibió ese privilegio de quedar, la madre pura va a tener los hijos puros. Cuando María es madre de todos aquellos hijos que son puros, entonces sigue siendo madre de todos los hombres. Por eso no es que hayamos nacido de la Virgen María, ¿verdad?, de manera natural, ¿verdad?, sino que nacimos por la gracia de la fe. Entonces la madre pura va a tener los hijos puros. Y la antigua maldición del origen, donde el ser humano quedaba sometido al yugo del pecado y de la muerte, queda abolida en María, y ella se entrega en cuerpo y alma a su vocación de madre, ¿verdad?, a su vocación de madre. Primero la madre de Cristo y luego la madre de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces permanecemos indudablemente siempre atentos a nuestra Madre Santísima, bajo su resguardo. Como ven, hasta aquí todo está centrado en la Madre, en María. Y María recibió este privilegio de quedar libre del pecado original en vista a su maternidad, a la maternidad divina, y por los méritos de su Hijo Jesús, no por los suyos propios. Es decir, ¿por qué María queda libre del pecado original? Por el hecho de haber sido destinada para ser la madre del Hijo de Dios. Desde ese momento ella permaneció virgen, permaneció siempre sin pecado, ¿verdad?, por los méritos de su Hijo Jesús, no por los de ella misma, sino por los méritos de su Hijo Jesús. Y fue una gracia de Dios totalmente gratuita, en vista a que ella iba a ser la tierra virgen que recibirá al Verbo y le daría su propia carne. Ella no podía estar sometida al pecado, siendo la madre del Todo Santo. Fue una cuestión de la justicia de Dios, de su plan de salvación. Él preparó el vientre que iba a recibir a su Hijo, el primer sagrario puro, inmaculado y santo. Entonces ella fue preparando y Dios le fue ayudando en la preparación de ser ella el primer sagrario puro, inmaculado y santo. Y la respuesta de María es obvia. La respuesta de María, la gracia de Dios, implica una entrega generosa al plan de Dios. Ella se entrega generosamente al plan de Dios. Su servicio sin fronteras, se va a ayudar a su prima Isabel. Su fidelidad hasta el último instante de pie en la cruz es presencia en la respuesta discipular de la fe. Está presente en el camino de Jesús y es madre de los que creen, madre de la esperanza y madre de la caridad. Llevan a María hacia otras gracias y otros horizontes y otras tareas que ella sigue cumpliendo para hacer lo que Dios le pide y llevar adelante el plan de salvación. Ella misma entonces mantiene toda su vida en el tono de la fe y de la amorosa entrega al servicio de Dios, al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia, y nunca comete pecado. Entonces, durante toda la existencia de María, no cometió pecado. Por eso se dice, podríamos decir, antes, durante y después de todo el proceso de Jesús, ella permaneció sin pecado, sin mancha, ¿verdad? Porque el dogma anterior que veíamos se decía, ella fue virgen antes, durante y después del parto. Y María no pecó ni antes, ni durante, ni después de la pasión de su Hijo. En cambio estuvo presente, actuante y con una fuerza peculiar que oraba con los apóstoles en Pentecostés. Bien, entonces ella mantiene toda pues su vida al tono de la fe, ¿verdad? Ella es toda santa, inmaculada desde su origen y sigue manteniéndose plenamente en la gracia de Dios para siempre. Por eso María recibe luego otros privilegios o gracias o premios de parte de Dios y de parte de la humanidad. Tanto Dios le otorga gracias como también la humanidad le agradecemos a la Virgen María.
La primera consecuencia de su vida y de su obra es que ella es asumida al cielo para vivir en el reino del Padre por toda la eternidad. Y lo que estuvo unido a la tierra está unido en el cielo. La iglesia, entonces, la primera consecuencia de su vida y de su obra es que ella es asunta al cielo, unida al cielo siempre. Entonces, la iglesia en su momento, ¿verdad? O la iglesia en un momento dado, declara reina de la creación a María. ¿Sí? Y la humanidad entera le rinde homenaje de muchas maneras a lo largo de toda la historia, considerándola como su madre espiritual. Entonces nosotros también podemos contemplar a María como nuestra madre espiritual, madre de todos los hombres, madre de la iglesia. Muy bien, ahora vamos a pasar a algunos aspectos bíblicos en torno a la Inmaculada Concepción de María. Vamos a ver, en realidad lo primero es que no podemos decir que este dogma esté afirmado en la Biblia directamente. Sin embargo, hay varios indicios que apuntan a él cuando el ángel llama a María que Charitómene, la que ha sido favorecida. Eso significa que Charitómene, la que ha sido favorecida, la que ha recibido la gracia, Yaris, gracia, la llena de gracia por parte de Dios y sigue bendita entre todas las mujeres. Elogémene tu en Ginaein, bendita entre todas las mujeres. El evangelista Lucas está indicando entonces un aspecto de suma importancia que representó ya una reflexión teológica en los primeros cristianos. Fíjense, ¿verdad? El dogma de la Inmaculada Concepción se va a definir muchos años después, pero San Lucas ya nos está refiriendo en la iglesia primitiva el pensamiento sobre María. María entonces permanece en estos términos, que Charitómene, la que ha sido favorecida, la que ha recibido la gracia, Yaris, la llena de gracia por parte de Dios y sigue bendita entre todas las mujeres. Eulogémene tu en Ginaein, que significa entonces que ella es bendita entre todas las mujeres. Ese ya es un preámbulo, ¿verdad? Un pensamiento ya de la primera comunidad cristiana en torno al evangelista San Lucas, y están reflexionando ya en María como portadora de la gracia, ¿verdad? Que va a compartir después, ¿verdad? Por eso el cántico de María, el Magnificat, la recordarán de generación en generación. Entonces, el evangelista San Lucas ya nos está presentando una gran e importante reflexión teológica, bíblica, en torno a lo que después será la Inmaculada Concepción. Bien, entonces María recibió gracias especialísimas que le hicieron tener una posición particularísima entre todas las mujeres de la tierra. El evangelista San Juan llama a Cristo lleno de gracia y de verdad, pleros charitos kai aletheia, Juan capítulo 1 versículo 14. Y la caridad que pertenece a Cristo por naturaleza es dada a María por gracia, ¿verdad? Por eso no por los méritos de María es favorecida, sino por los méritos de su Hijo Jesús, ¿verdad? O de quien será su Hijo cuando diga sí en el anuncio del ángel a María. Bien, ahora la Biblia no dice que cuándo, pero indica que ella recibió una gracia especial, una plenitud de gracia que le preparó para el momento que iba a encarnar al Verbo de Dios, ¿verdad? Aunque no se dice específicamente, pero sí se prepara el momento para la encarnación del Verbo de Dios, ¿verdad? Entonces el ángel va a ser enviado, ¿verdad? Tomará esa condición de hablante de Dios, ¿verdad? El que representa a Dios, y hablará con ella. Muy bien. Cuando María entonces responde en el Evangelio de San Lucas al ángel, ¿cómo será esto? Pues que yo permanezco virgen, dice Lucas 1:34. Está indicando una actitud especial de pureza de María, ¿verdad? Ella no estaba pensando en tener un varón o sometida a los deseos de la carne, ¿verdad? Porque no se presenta así, ¿verdad? Ella se pregunta y le pregunta al ángel, ¿cómo va a suceder eso de tener un hijo si ella no anda en esas cosas?
no está comprometida o no está ya viviendo con un varón. Por eso se pregunta eso. Lo primero que se le viene a ella es cómo va a ser posible. ¿Verdad? Entonces la respuesta del ángel es contundente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Entonces indica que hay una pureza especial en María. Su vientre es puro y santo. El Espíritu de Dios va a descender sobre ella y la presencia del Señor, la gloria del Señor, resplandecerá dentro de ella. La gracia previa que había recibido y que ella mantuvo por su actitud de apertura a Dios y de no buscar las cosas de la carne, se transforma ahora en una plenitud de gracia porque Dios se hace presente en María. ¿Verdad? Entonces, con María, digamos, una cosa que favorece mucho es que María no está pensando en las cosas carnales, no está pensando en que se va a embarazar o va a tener un hijo, ¿verdad? Sino al escuchar la voz del ángel y la explicación que el ángel le está dando sobre la intervención divina y cómo es que ella va a quedar, porque es la pregunta, ¿cómo va a ser eso que tú me dices si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dice, pues es el Espíritu quien te dará la gracia, el Espíritu Santo que descenderá sobre ti, serás llena de gracia. ¿Verdad? Entonces María en ese momento ya comienza a pensar verdaderamente en el embarazo, ¿verdad? No por la carne, sino por gracia y obra del Espíritu Santo. Bien, Kyrios metatú, el Señor está contigo o el Señor está dentro de ti, ¿verdad? El Espíritu Santo está contigo, el Señor. Por ese saludo del ángel, el Señor, salve María, ¿verdad? El Señor está contigo, ¿verdad? Kyrios, Señor, metatui, el Señor está contigo, ¿verdad? El Señor está dentro de ti. Por eso cuando María visita a su prima Isabel, Isabel le dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor, ¿verdad? Kyrios, mi Señor, ¿verdad? Viene a verme. Entonces ya hay una afirmación también bíblica, ¿verdad? De que María está, en María está, dentro de ella está el Señor, ¿verdad? Bien, Dios llena el ser de María con su Espíritu Santo y se llega a la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y siguientes. Esta plenitud de los tiempos, el pleroma tous cronos, la plenitud de los tiempos, indica una profunda reflexión teológica de San Pablo que apunta a la plenitud de la gracia. El tiempo está marcado dolorosamente por el pecado que desde Adán y Eva le dieron cabida en el mundo, pero hay un momento donde ese tiempo se llena de Dios, ¿verdad? Aunque, como dice, hubo un tiempo donde se llenó de pecado, ¿verdad? Ahora este mundo se está llenando de Dios. Y es el momento de la encarnación del Verbo. Y ese momento hay una plenitud de gracia en la historia humana y María forma parte de ese momento con su ser, con su alma, con su cuerpo, con toda su voluntad, con toda su vida. La participación de María en ese momento, en ese misterio de Dios, implica su participación en la gracia y por lo mismo su ausencia de pecado. ¿Ven? Ausencia de pecado. Ahora, en el libro del Apocalipsis, muestra un aspecto interesante en este sentido de la lucha contra el pecado. La mujer del capítulo 12, vestida de sol con la luna a sus pies y rodeada de 2 estrellas, representa por una parte a la iglesia y por otra a María. Porque la iglesia, en su misterio personalizante, puede ser representada por María que como persona encarna todas las virtudes e ideales hacia los que la iglesia tiende su propia naturaleza. Entonces, por eso esa representación tanto de María como la iglesia. En la tésera que tenemos aquí, en la imagen de la tésera, tenemos aquí representada a la Virgen María, aquí totalmente de pie, sus manos extendidas hacia abajo, y en la parte de abajo está
estas cabecillas que se ven hacia el fondo del círculo, y las personas que están abajo, se ven diferentes formas de personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir precisamente esto que está diciendo. Esta es la imagen de la iglesia, ¿verdad? La imagen de la iglesia, ¿verdad? En ese sentido, se hace presente ese misterio. Madre de la iglesia, madre de Jesús, ¿verdad? Y permanece siempre virgen, siempre es inmaculada, pura y santa. Y así debe de ser el ideal también de la iglesia. Por eso se representa, al igual que María, se representa al igual que la iglesia. Los dos van de la mano. Bien, entonces la lucha que está entablada contra el dragón, antigua serpiente, que es el mismo que tentó a Eva y Adán, implica la lucha por desterrar el pecado del propio ser por parte de los cristianos. La nueva creación, que es la iglesia, es creación con la gracia recuperada, y la mujer es atacada por el dragón. Sin embargo, es protegida por Dios, ¿verdad? La mujer es atacada por el dragón, pero es protegida por Dios. Se llevan al niño, ¿verdad? Y por otro lado, María es llevada a otro lugar, ¿verdad? Bueno, la mujer, porque realmente no dice que sea María, sino la mujer que aparece en el Apocalipsis es llevada. Entonces, esa imagen de la mujer es la imagen de María, la imagen de la iglesia. Están ahí juntas en esa imagen de la mujer. Entonces, es protegida por Dios, lo cual indica una gracia especial para esa mujer, una gracia que comienza desde su origen, dado el compromiso y el tipo de lucha que ella debe de llevar a cabo. Ella es la mujer que da luz al hijo varón y que el dragón trata de devorar. Ella debe de defenderlo, huir, protegerlo. El dragón también trata de devorarla a ella, pero no puede, y luego, frustrado, busca de atacar a los otros hijos de la mujer, a todos estos que están atrás de nosotros, ¿verdad? A todos los que están a los lados y atrás de esta imagen simbólica que tenemos de la tésera, y prácticamente representa eso que estamos diciendo, ¿verdad? Bien, entonces los otros hijos de la mujer, que son los fieles de Cristo, de la iglesia. María no cae en pecado, aunque el dragón trata de hacerla caer para recuperar su dominio sobre la raza humana. Pero trata de hacerla caer ahí en el libro del Apocalipsis, quiere hacerla caer a esta mujer, pero no cae, sino que surge una enemistad entre el dragón y la mujer que es definitiva. Así se cumple la profecía del libro del Génesis, cuando le dice Dios a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morderle el talón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya hay un combate, una lucha constante, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Digamos que en esos tiempos la lucha sigue siendo real. Y esta lucha contra el pecado que comienza en la gracia original. Espera un momento. Muy bien. Entonces, la lucha contra el pecado, que comienza en la gracia original de María, se mantiene a lo largo de toda su vida. Ella es la toda santa, pero también es la inmaculada, sin mancha de pecado. Y ella mantiene esa pureza no solamente con la gracia de Dios, sino también con su propia lucha, con su propia entrega voluntaria a Dios y su plan de salvación. Y San Pablo, refiriéndose a la Jerusalén celestial, que también se puede asimilar a María en su maternidad espiritual, dice: la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Gálatas 4:26. Entonces, la maternidad espiritual de María tiene que ver con la Jerusalén del cielo, con la Jerusalén de arriba. Esa es nuestra madre. Y más adelante prosigue: así que, hermanos, no somos hijos de la esclavitud, sino de la libre, ¿verdad? Somos hijos de la libertad, hijos de la madre que es libre. Para ser libres nos libertó Cristo, ¿verdad? Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 4:31
y capítulo 5, versículo 1. Con lo cual se manifiesta el sentido de la lucha contra el pecado. Los hijos del nuevo pueblo de Dios son libres del pecado porque Cristo los liberó y deben luchar para no ser de nuevo oprimidos por ese yugo de la esclavitud del pecado. María, la altamente favorecida de Dios, la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia de Dios, también luchó y sigue ayudándonos en nuestra lucha contra el yugo del mal. Ella, la llena de gracia, representa a la iglesia toda en su lucha espiritual y representa el ideal mismo de la iglesia, de lo que quiere llegar a ser la iglesia toda, igual que María, y cada miembro también debemos de asemejarnos a esa lucha de María. María pues está en el origen María está en el origen inmaculado de la iglesia, en la gracia original de en la iglesia, y permanece por siempre como el signo de la plenitud de la gracia en la iglesia. Entonces, como ven, el sentido de María en este dogma de la Inmaculada Concepción tiene como mucho más apego al tema de la iglesia, ¿verdad? Prácticamente María es la iglesia la que estamos, la que somos nosotros, o más bien la que nosotros formamos, esta iglesia que hoy formamos dentro de este ámbito en el que nosotros nos estamos realizando. Bien, fíjense, ahora, ¿dónde está la historia de la doctrina? ¿Verdad? ¿Dónde se refiere todo eso? ¿Verdad? Y vamos a verlo rápidamente. Bien, podemos encontrar la referencia a la santidad de María e incluso a ser inmaculada en diversas homilías de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, el mismo San Lucas y los padres de la iglesia comienzan a hacer reflexión teológica sobre la Inmaculada en diversas formas y en diversas homilías. Teocteno, por ejemplo, Teocteno de Libia en Palestina, vivió entre el final del siglo VI y el comienzo del siglo VII y afirma en uno de sus sermones: de hecho, después de la resurrección de los muertos, él reunió por medio de la nube a todos sus santos, discípulos y apóstoles en torno a la Inmaculada, a la que no conoció el matrimonio, la casta. Ella nace pura e inmaculada como los querubines, ella que es de una arcilla pura e inmaculada. Fíjese qué bonito lo reflexiona Teocteno de Libia. Antíoco, un monje de San Saba, dice hacia el año 620 en una de sus homilías: del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por su bondad hacia nosotros, se dignó de aparecer en el mundo, naciendo de la Santa Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María. ¿Verdad? Está explicando cómo llega Jesús a nosotros, cómo nace el Hijo de Dios. Sofronio de Jerusalén, hacia el año 638, afirma: el Espíritu Santo desciende sobre ti, que eres la Inmaculada, para hacerte más pura y darte la virtud de la fecundidad. Con lo cual asume que ya María era santa antes de la encarnación del Verbo en ella, pero que recibe más gracia de Dios para poder realizar el plan de Dios. ¿Verdad? El plan de Dios. Y para el martes santo, Andrés de Creta tiene una oración especial utilizada en la liturgia que dice así: por la oración, oh Salvador, de tu Madre Inmaculada y de tus apóstoles, envía más abundantemente tu misericordia y da a tu pueblo la paz. ¿Verdad? Vamos y continuamos. ¿Qué dice San Beda el Venerable en Occidente en el siglo VII? Ya en su lengua anticipa la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. De hecho, San Beda el Venerable es uno de los santos que más habla de María. En su homilía sobre la visitación confirma que la devoción a la Virgen Santa es un fenómeno religioso extenso y afirmado hasta ahora sólidamente en la cristiandad de su tiempo. San Agustín de Hipona, indudablemente uno de los grandes santos, doctores, maestros de teología, hacia el año 430 en Occidente, afirma de María que ella necesariamente reconocemos en nuestro sentir religiosos que no tiene pecados. Este sentir religioso es el sensus fidei, ¿verdad? La gente da testimonio de esta verdad, ¿verdad? Ella es sin pecado.
El primer teólogo de la Inmaculada Concepción es Admero, hacia el año de 1134, con su Tractatus de Concepción Sancta Mariae. Utiliza argumentos para apoyar esta creencia que ya estaba en el pueblo, en el sensus fidei, así como la castaña no es espinada por su concha, asimismo Dios pudo sacar una persona sin ser afectada por el pecado. En Occidente se debatió profundamente esta doctrina debido a la universalidad de la redención de Cristo, y María también debía ser redimida. Si no, Cristo no sería el redentor de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, ese es un punto también, y creo que hasta el día de hoy se sigue este argumento en algunos teólogos, ¿verdad? Que si María también tuvo que ser redimida, que si no tuvo que ser redimida. Pero bueno, ese es otro tema. Si no, Cristo no sería el redentor de toda la humanidad. Y grandes teólogos como Alejandro de Hayes, en 1245, Alberto Magno, 1280, Santo Tomás de Aquino, 1274, San Buenaventura, 1274, y antes de ellos Anselmo de Canterbury, 1109, y Bernardo de Claraval, 1153, llegaron a la conclusión de que María primero fue concebida en pecado original por la concupiscencia de sus padres, y luego Dios le quitó el pecado en vista de la encarnación del Verbo. Pero esta no es la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Fíjense que además de los que afirman la Inmaculada Concepción, también hubo quienes no creyeron en esa afirmación, o más bien su teología no especificaba la Inmaculada, sino más bien que ella había sido concebida en el pecado original, ¿verdad? Pero después Dios le quitó ese pecado, ¿verdad? Pero es una teología que no pasó. Se quedó ahí la teología de estos hombres, de estos santos inclusive, ¿no? Y el franciscano Duns Scoto, me estoy tratando de acordar de otro Francisco, pero Duns Scoto franciscano, en 1308, reasume la redención preservativa de Anselmo, ¿verdad? San Anselmo de Canterbury, y así Scoto plantea que la Inmaculada Concepción de María no es una excepción a la redención universal de Cristo, sino que es un caso de perfecta y mayor eficacia salvífica del único mediador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque San Anselmo, Anselmo de Canterbury, junto con los que ya mencioné arriba, Tomás de Aquino, Bernardo Claraval, ellos decían que María primero fue concebida en pecado original, pero la concupiscencia de sus padres, y luego Dios le quitó el pecado en vista de la encarnación del Verbo. Entonces, Duns Scoto plantea que la Inmaculada Concepción de María no es una excepción a la redención universal de Cristo, sino que es en un caso de perfecta y mayor eficacia salvífica del único mediador, ¿verdad? Está aclarando lo que dijeron los padres anteriores, ¿verdad? Asentando que esto que está sucediendo es un caso de perfecta y mayor eficacia salvífica del único mediador, ¿verdad? No es una excepción, Dios no hizo excepciones, ¿verdad? Sino que es un caso perfecto y mayor, una eficacia especial de salvación, ¿verdad? Es decir, que Dios tomó un punto, ¿verdad? Digamos que es como nosotros que ponemos el dedo en la llaga, ¿no? Entonces el Señor pone el dedo en María, y eso significa, ¿verdad?, tener un caso perfecto. Entonces, en ese sentido, se puede inclusive ya entender lo que los padres anteriores, pues en algún momento dijeron que había sido concebida en pecado original. Después del argumento de Scoto, los franciscanos siguieron defendiendo la Inmaculada, y las universidades aceptaron la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, siguiendo el ejemplo de la Sorbona de París de 1496. Se empeñaron con juramento a defenderla. De hecho, hay una película que también ustedes pueden ver, precisamente del Beato Duns Scoto, que habla sobre la Inmaculada Concepción, más bien la vida de Duns Scoto y el dogma de la Inmaculada Concepción, como llegada inclusive hasta las universidades, el tema estudiado, reflexionado, científica, teológica, literariamente todo, como lo plantea Duns Scoto, y cómo es que hay también retractores de la
Inmaculada Concepción. Es muy interesante. El Papa Sixto IV, 1484, inició una serie de intervenciones pontificias a favor de la Inmaculada Concepción. No toma ninguna postura definitiva, pero prohíbe a los maculistas e inmaculistas de llamarse herejes mutuamente, ¿no? Porque es un tema de reflexión teológica, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que algunos inclusive se decían herejes, los que creían que María era inmaculada y otros era inmaculada, ¿no? Entonces el Papa Sixto IV dice no se anden diciendo herejes mutuamente. El Concilio de Trento en el año 1546 no incluyó a María en el pecado original, aunque no declaró directamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Alejandro VII se declara a favor de la Inmaculada Concepción con la bula Solicitudo de 1666 y prohíbe atacarla bajo cualquier manera. Clemente XI contribuye también notablemente a la fe de la Inmaculada al aprobar como precepto la fiesta de la Inmaculada Concepción para la Iglesia Universal en el año de 1708. Y el Papa Pío IX hace un sondeo con la encíclica Ubi Primum de 1849 y el resultado es casi absoluto a favor. De 603 obispos, 546 están a favor de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María. Y finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX pronuncia la fórmula de la definición dogmática, cerrando una larga controversia teológica. ¿Qué dice el Papa Pío IX? Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente, y en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original, es revelada por Dios y por lo tanto debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. Ahí concluye el pronunciamiento del Papa Pío IX. Y respecto a la celebración litúrgica, al comienzo del siglo VIII existió en Oriente una fiesta de la Concepción de Santa Ana, refiriéndose a María. Santa Ana es la madre de María. Y derivada del protoevangelio de Santiago, apócrifo, esta pasa a Europa, al centro de Italia en el siglo IX, y luego rápidamente a Inglaterra, donde la encontramos celebrada el 8 de diciembre con el título de Concepción de la Santísima Virgen María. ¿Verdad? Concepción de la Santísima Virgen María. Bien, Santa Ana pues es la madre de María, y San Joaquín va a ser después. En un primer momento es Santa Ana, la madre de María, pero después vendrá el tema, ¿verdad?, del padre de María, que es Joaquín, también extraída de los protoevangelios apócrifos. Ahora, desde el siglo XII se entiende como Concepción Inmaculada. Desde el siglo XII se entiende como Concepción Inmaculada. Y la fiesta se difunde en Francia en este siglo, a pesar de la oposición de San Bernardo a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Se va difundiendo en Francia. San Bernardo es uno de los que no aceptan este dogma, pero se difunde esa festividad. Y obviamente San Bernardo tiene que promoverla. Sixto IV aprueba con la Constitución Cum Praexcelsa de 1477, aprueba la misa y el oficio de la Concepción de María. Clemente XI pone como precepto la fiesta de la Concepción de la Beata Virgen María Inmaculada. Y Pío IX, en 1863, después de la aprobación del dogma, publica un nuevo formulario y misa para la Inmaculada Concepción. Y ha cambiado el nombre. Ahorita se llama la fiesta de la Inmaculada Concepción o la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y en algunos lugares le llaman la Purísima Concepción. ¿Verdad? Entonces sigue siendo la misma temática. Y a modo de conclusión de este tercer dogma mariano, el dogma de la Inmaculada Concepción, podemos llegar a lo siguiente. A pesar de haber sido un decreto papal
para definir este dogma. Sin embargo, se percibe que ha sido la Iglesia toda a lo largo de los siglos y milenios que ha ido madurando la doctrina, y pues ya vimos algunos padres de la Iglesia que hablaban de María como inmaculada y santa, pura, ¿verdad? Pero es el mismo pueblo de Dios, el mismo sensus fidei que va creciendo y pues se alude a que hay una verdad detrás de esa manifestación de fe. Entonces la definición dogmática en ese sentido se atañe a toda la Iglesia, y el Papa ha recogido el sentimiento doctrinal del pueblo de Dios a través de sus obispos. La doctrina de la Inmaculada es revelada por Dios en el corazón de la Iglesia, y el magisterio ratifica y aclara dicha doctrina. La Virgen María, desde el instante de su concepción, ha sido preservada del pecado por los méritos de su Hijo Jesucristo. El Redentor de su concepción ha sido preservada, la Virgen María, desde el instante de su concepción, ha sido preservada del pecado por los méritos de su Hijo Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Y ella jamás cometió pecado en su vida, siempre se mantuvo en la gracia de Dios. Y esta acción de Dios marca la historia de la salvación. Es una intervención de gracia para llevar a cabo su plan salvífico. Y María acepta ese plan y participa de todo corazón en él. Desde su ser inmaculada, María sigue presente en la Iglesia, luchando por la salvación de todos sus hijos, porque al final pues ya cumplió con Jesús, digamos entre comillas, ¿no? Así como diciendo, no, pues ella ya cumplió con Jesús, ahora está en cumplimiento con nosotros, ¿verdad? Con sus hijos e hijas que somos la Iglesia, y que pues nos vemos sometidos bajo el yugo del pecado y del dragón que busca acabar con estos hijos e hijas de María, hijos e hijas de Dios. Bien, hasta aquí es el tema de la Inmaculada Concepción. La siguiente vez que nos veamos, vamos a abordar ya el último de los dogmas, el dogma de la el dogma de la Asunción de María, que indudablemente también es una cuestión interesante y de estudio, ¿verdad? Que para que nosotros podamos interiorizar en ese cuarto dogma. Y en el tiempo que nos dé explicar, compartir el dogma de la Asunción de María, si tenemos un tiempecito por ahí, incluiremos alguna otra cosa con respecto a los dogmas, ¿verdad? Si nos da tiempo, solamente señalar cuáles son los dogmas cristológicos o cuáles son los dogmas trinitarios. Nada más así, con el puro título de dogmas cristológicos, dogmas trinitarios, y para que ustedes sepan cómo están constituidos los dogmas en la Iglesia. Dogmas marianos, dogmas cristológicos y dogmas trinitarios. Bien, pero ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto, les agradezco a todos su tiempo y su disposición. Espero que esto siga ayudándoles en su crecimiento en la fe, ¿verdad? Reafirmar su espíritu y animarlos en el conocimiento de Dios. Vamos a terminar en esta ocasión rezando la oración para pedirle la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam, que también en el fondo de esta pantalla, al fondo de esta transmisión, tenemos su imagen. Pidamos también para que pronto sea beatificado el siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María. Amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día, que Dios les bendiga, y si Dios nos permite, nos vemos este viernes, primeramente Dios. Por lo pronto, que pasen un excelente día.